Después de enterrar a su compadre Filiberto, sus compadres Hilario, Delia y ella regresaron a la casa. Iban tristes. Había tenido una horrible muerte a manos de un ser que jamás imaginarían existiese. Por fortuna, su compadre apareció en el momento oportuno para salvarla de sus colmillos, porque de no haber sido así, ahora estuviese enterrada como su esposo. Y no solo eso, también había matado al hematófago vampiro en una temeraria acción. Con el oro que había sacado de la cueva, vivirían cómodamente. No les faltaría nada a ella ni a sus hijos. Además, su compadre le llevaría leña y carne de la que cazara cada vez que pudiera. Sería un buen padrino. Igual Delia, esposa de Hilario, para no dejarla sola, se fueron a vivir un tiempo con ella. En el pueblo nadie creyó que había muerto de la manera que dijeron, y aunque le vieron los orificios en el cuello, pensaban que eran mentiras. ¿Cómo iban a creer que un vampiro lo había matado chupando su sangre? Esas bestias eran leyendas, los vampiros no existían. Menos creían porque Hilario no quiso decir en dónde estaba el cadáver. No lo hizo por la seguridad de todos. Algún osado podría ir y sacarle la estaca solamente para comprobar si era verdad. Así transcurrieron los días, los cuales fueron de mucha calma. Hilario se dedicaba a sus deberes, pero cada vez que iba por leña, aprovechaba para cazar algo, claro, sin descuidar su trabajo como herrero del pueblo. En una ocasión desaparecieron dos muchachos. Los pueblerinos habían buscado por todas partes sin encontrarlos. Hilario tenía unas vagas sospechas de lo que había sucedido y sin decir nada cerró la herrería y se fue a donde creía podían estar. Apuraba su burro para que caminara rápido, quería llegar lo más antes posible. Presentía que esos muchachos habían encontrado la cueva. Cuando llegó vio dos caballos, uno asustado, no había huido porque estaba amarrado, el otro destrozado. Se dio cuenta que sus sospechas eran ciertas. Temeroso de que el vampiro pudiera andar por ahí, con una mano afianzó el machete y con la otra su escopeta. Cuando fue a la entrada de la cueva, miró que estaba descubierta. Ya no tenía las piedras que él había puesto. Sintió escalofríos al pensar que la bestia había resucitado, pero no podía irse así sin estar seguro. De nuevo ató la cuerda del árbol para entrar en ella. Cuando llegó al fondo, vio que los dos chicos estaban muertos y el féretro abierto, sin el cadáver del vampiro. La estaca yacía tirada en el suelo. También notó otra cosa: los cuerpos estaban decapitados. El hematófago se los había cortado por algún motivo. Recordó que de día no podía salir, debía sacar los cuerpos para llevárselos. Tenía como 3 horas para llegar al pueblo antes que anocheciera. Con muchos trabajos los sacó y los amarró al caballo para que no se fueran a caer. Luego se fue. Faltaban 2 horas para que oscureciera y apuró el paso. Si no llegaba a tiempo, el brucolaco podría cazarlo también. Para su fortuna, llegó cuando las gallinas estaban acurrucando en las ramas para dormir, pero no se detuvo. Siguió de largo hasta llegar a la iglesia. Ahí bajó los cadáveres, hizo al cura que tocara las campanas para reunir a la gente y decirles la situación. El cura, al ver los cuerpos, apurado tocó las campanadas de manera desesperante para que los pueblerinos acudieran pronto. Rápido el recinto de Dios se llenó de feligreses. Delia, los ahijados y su comadre también habían acudido al llamado. Les dijo que esos dos muchachos habían quitado la estaca del vampiro y regresó a la vida alimentándose de su sangre. La bestia era muy peligrosa, inmune a las balas, solo le afectaba el sol, por lo tanto podía morir con fuego, clavando una estaca en su corazón o cortando su cabeza. Los ajos también servían de protección, puestos en puertas y ventanas no podría entrar a la casa. Hilario sugirió quedarse en la iglesia, ahí estarían más seguros. El padre sacó los ajos que tenía y entre todos los pusieron en las ventanas, como lo había dicho Hilario. Más noche apareció el brucolaco, se escuchaban chillidos entre su vuelo, pero no pudo entrar. Las entradas estaban protegidas por los ajos. Sin embargo, los feligreses no dejaron de sentir miedo al escuchar tan horripilantes chillidos. Temían que entrara a la iglesia y los atacara, y pasaron toda la noche sin poder dormir.
Antes de amanecer, llegó una mujer gritando que le abrieran. Se escuchaba aterrada cuando tocaba la puerta con mucha insistencia. Cuando la dejaron entrar, agitada les contó que un ser horrendo se había llevado a su esposo. Este le dio de balazos, pero no le hicieron nada. La mujer no dejaba de llorar asustada. Todo eso le sucedió por no haber hecho caso de refugiarse en la iglesia. En la mañana todos regresaron a sus casas. De día no había ningún peligro. Cuando Domitila y sus compadres llegaron a la de ella, vieron la ventana rota. Alguien había entrado porque en su interior estaba un desastre. Gracias a Dios no estaban ahí, eso los había salvado. Domitila recordó a Filiberto y le dijo a Delia que si lo acompañaba a la tumba, quería llevarle flores. Hilario también fue con ellas, era un buen momento para visitarlo. No obstante, cuando llegaron a su tumba, esta estaba abierta. Pensaron que alguien lo había sacado, pero notaron algo raro. La puerta del ataúd estaba hecha pedazos, rota de adentro para afuera. Quería decir que solamente él pudo hacer eso. Se horrorizaron más al imaginarse que había resucitado. Luego, sorprendidos, se miraron entre sí al pensar que tal vez él fue quien entró a su casa en la noche. De ser lo que estaban pensando, ya no era un vampiro, serían dos los que amenazarían al pueblo. Su situación se tornó más brutal. Regresaron a su casa. Debían alistarse para protegerse de esas bestias chupasangre. También tenían que ir al pueblo para avisarles sobre lo que vieron, pero no se quedarían en la iglesia. Querían cuidar su patrimonio. Después de ponerlos alerta, la mayoría de los feligreses se quedaron en la iglesia. No querían pasar una noche solos ante esas bestias nocturnas. Así lo harían por las noches y en la mañana regresarían a su hogar. Esa noche, quienes se protegieron en la iglesia no escucharon ninguna anomalía. Al parecer los hematófagos sabían que no podían entrar en ella y andaban por otros rumbos. Mientras en casa de Domitila, un incesante vuelo se escuchaba por el cielo alrededor de su jacal. Su escalofriante chillido les erizaba la piel. Imaginaban que de un momento a otro bajaría y destruiría las protecciones de ajo para entrar por ellos. De repente, escucharon un estruendoso ruido en su techo. Algo muy pesado había caído y eso aterró más a las mujeres, quienes gritaron de miedo. Escucharon pasos. El frágil techo se cimbraba cuando la pesada bestia caminaba sobre él. Hilario empezó a disparar y el ser alado levantó su vuelo entre su habitual chillido. En la mañana vieron que aquel vampiro había dejado en el techo otro cadáver decapitado. Ese día, Hilario sugirió a la gente formar una cuadrilla para ir a la cueva por ese chupasangre. No podían estar así todas las noches. De día dormía, no era peligroso y sería más fácil matarlo con una estaca en el corazón. Pero también tenían que decapitarlo para que ya no cobrara vida. Se juntaron 6 hombres, entre ellos iba Hilario. Llevarían escopeta, machete y una estaca cada uno. Esta vez se fueron en caballos para ir más rápido. Llegaron al lugar, aún estaba la cuerda que Hilario dejara en el árbol y fue el primero en bajar. Después lo hicieron los demás, quedándose uno arriba. Pero del vampiro no había nada, solo estaba su ataúd. Había cambiado de guarida. Eso ponía las cosas más bélicas al extremo, porque ahora no sabían de dónde podría llegar. Lo buscaron por otros lados, cuevas, cabañas abandonadas, en acantilados, entre el bosque, pero nada, no había nada. Lo que sí vieron fueron animales muertos con orificios en sus cuellos. El ser se alimentaba de ellos, pero a él parecía habérselo tragado la tierra. Y antes de oscurecer regresaron al pueblo. Seguirían buscando los días consecuentes. Nuevamente llegó la noche, el terror para los pueblerinos. La mayoría se refugió en la iglesia y otros se quedaron en sus casas. Lo arriesgarían todo por su patrimonio. En casa de los compadres, su temor no era menos que el de los demás. Sus eventos anteriores les habían dejado en claro que en cualquier momento los ajos ya no detendrían al vampiro. Entonces tendrían que enfrentarlo cara a cara. En eso escucharon un chillido a lo lejos y luego los aleteos del ente.
Domitila se asomó por la ventana y vio que aquel ser traía algo como una antorcha. Después se paró en el techo, la dejó caer y levantó su vuelo. El techo empezó a arder, impregnándose de humo el interior. Aquella alimaña infernal quería que salieran para chuparles la sangre a todos. No tenían otra salida. La casa estaba ardiendo y si no salían, arderían entre ella. Al salir vieron al vampiro parado. Era un horripilante y tenebroso ser. Hilario le disparó toda su carga sin hacerle ningún daño. El ser de un rápido movimiento lo desmayó de un aletazo. Quería tener a las mujeres. Posó su mirada hipnótica en ellas, dejándolas sin poder moverse. Luego alzó su vuelo lento para posarse junto a ellas. Tomó a Domitila entre sus garras y sacó sus colmillos. Sería la primera que chuparía. De repente apareció otro ser volando, cayendo sobre el vampiro, evitando que clavara los colmillos en la mujer, enfrascándose en una lucha en el aire. Aleteos, mordidas y chillidos rompían el silencio, pero ¿quién era el otro vampiro que de repente había aparecido? Los hematófagos seguían luchando, ambos eran poderosos y lo harían hasta matarse uno de los dos. Hilario estaba despertando y con asombro veía la lucha entre aquellos seres poderosos. Delia y Domitila seguían hipnotizadas. De pronto cayó uno sin cabeza, derecho a la casa que seguía en llamas. El otro se bajó lentamente. Los ojos de Hilario se abrieron sorprendidos al ver que aquel vampiro era su compadre Filiberto. Domitila y la comadre en ese momento recuperaron su voluntad. Su esposo estaba frente a ella y aunque era un muerto viviente lo reconoció bien. Quiso abrazarlo, pero este levantó su vuelo dejándose caer en la casa ardiente. Prefirió eso a matar inocentes. Él se alimentaba de animales, aquellos animales muertos que vieron en el monte. Lo bueno de todo eso fue que ahora sí ya no reviviría el vampiro.